Vicenzi nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre que digo el año en que nacen se me enojan. Si vos querés, yo no lo digo. No tenés problema. Muy bien. 30 de mayo de 1972. Y su recorrido literario inicia con una carta de lectores que ella envió al diario Clarín en 2008, y a partir de allí comienza a publicar sus relatos. Luego llegarán sus novelas, entre ellas X Equilibrio, una novela que es importante en el vínculo de esta escritora con Marina, que también le valió en el 2021 el premio de novela Mario Vargas Llosa. Es correctora, es también tallerista, madre de trillizos, que de todos los datos me parece el más contundente. Y en su sitio web dice que la escritura es un acto terapéutico y también un acto de liberación. Se me ocurre que este libro que escribió hace tan poquito es una muestra de ambas cosas, ¿no? Y en el caso de Marina Charpentier, bueno, también nació en Buenos Aires en el año 1959, es trabajadora social, mamá también de 3, pero por separado, se me ocurre. Se especializó en el abordaje de adicciones y ya desde los años 80 trabajó en comunidades terapéuticas, fundó el grupo Familia Esperanza, que es el que jueves tras jueves se reúne en el Museo Larreta, y es parte de los testimonios que se han escuchado en este grupo Familia Esperanza, son los que forman parte del libro que hoy aquí presentamos. Su lucha por visibilizar la necesidad de repensar el abordaje de las enfermedades de salud mental se hizo pública y llegó al Senado en el año 2022. Así que bueno, tenemos el placer de recibirlas. Hace unos años Paola, decíamos, publicó X Equilibrio, que es el libro que tengo por acá, publicado por La Huerta Grande, ¿sí? Salió en España, bien. Y es un libro que está escrito en clave de ficción, pero que relata un suceso de una familia conformada por una madre y su hija de unos 18, 19 años, que de un día para el otro, o así pareciera ser, es víctima de un brote psicótico, ¿no? 5 años después llega No Están Locos. Entonces me preguntaba, en principio, ¿qué te lleva a escribir sobre estos temas que urgen? Pero bueno, en tu caso particular, partiste de una ficción y luego llegaste a la cuestión más testimonial. Bueno, primero buenas tardes a todos, gracias por estar. La Plata es mi ciudad de adopción, así que estoy muy contenta de estar acá. Lo que pasó fue bastante lineal en un punto, porque primero vino X Equilibrio, un poco impulsada por la pandemia, casos de salud mental que me tocaron de cerca, gente que yo conocía. Y bueno, tuve ganas de escribir la historia de Martina y de su mamá, que es, básicamente esto, ¿no? Una adolescente que de pronto un día aparece con esta patología tan dura, tan difícil de manejar, y queda al cuidado de su madre. Una vez que se publica el libro, tardó un tiempo en llegar a la Argentina, porque primero salió en España, después llega acá. Y yo se lo hice llegar a Marina, a quien había visto en el Senado, la había visto en la tele en casa, y decía, pero Marina es la mamá de mi novela. Yo sentía que era una persona que estaba encarnando lo que pasaba en aquella historia, en esa historia que era tan dura. Y bueno, Marina lee el libro y me invita al grupo. Y me dijo, bueno, vení al grupo, tenés que conocer. Y bueno, la idea era, bueno, voy a ir al grupo a ver qué onda, voy un día a ver qué pasa ahí. Y me quedé 2 años, porque bueno, el grupo es algo que pretende expresar el libro, ¿no? Es un movimiento de amor, a mí me gusta llamarlo así, porque es un lugar a donde muchas personas con un gran dolor acuden en busca de apoyo, de compañía, de una mirada que no los juzgue, que no los señale, y todo eso lo encuentran. El otro día justamente hubo una mamá a la que queremos mucho, que dijo algo muy interesante y muy cierto. Dijo, yo no encontré en el grupo el milagro que quería cuando llegué, que era la solución de la adicción de mi hijo. Él sigue con su adicción, pero logré un milagro para mí, porque la gente cuando llega al grupo empieza a verse a sí misma, empieza a recuperar de a poquito su vida. Entonces, bueno, en estos 2 años que me quedé, empecé a escribir, porque es lo que hago cuando algo me conmueve mucho,
y cuando nos dimos cuenta teníamos un libro. Marina de hecho me había dicho, si venís escribís otro libro, y bueno, y es lo que pasó. Cuando yo leí X Equilibrio, cuando Paola me mandó ese libro y 2 más que ella escribió que me parecieron a ustedes divinos. Pero X Equilibrio empecé a leerlo, estaba en la 5ª y empecé a leer y empecé a llorar de una manera y llorar, y no la conocía a Paola, y leía y lloraba y decía, no, por favor, soy yo, esto soy yo, esto es el dolor de una persona con trastorno mental y una familia que no sabe, que no entiende y que nunca vivió algo así, que de golpe tiene que hacer como un curso, una graduación avanzada en dolor y en salud mental o en enfermedad mental. Y ese libro, no sé si hoy van a comprar un libro, pero si no compran, no están locos, compren X Equilibrio, que para mí es maravilloso, es un libro necesario, es descarnado, es movilizante, enternecedor, y creo que Martina, que es la persona que tiene el brote, es la muestra cabal de que no están locos. Así que hay que leer los 2. Decías esto, Marina, y cómo desde caminos distintos se puede llegar a lo mismo, ¿no? A poner sobre la mesa estas cuestiones que creo siguen estando solapadas, quizás ya no tanto como antes, ¿no? Se me ocurre que antes no se hablaba tanto de salud mental o no se hacía tanto públicamente. Se me ocurre que ahora la realidad es otra, que eso no quiere decir que haya soluciones, digo, al respecto, pero sí por lo menos se han ido perdiendo los tabúes. Sí, falta un montón igual. Creo que la pandemia, no les dije hola a todos, ¿cómo están? Yo tengo 65 años, no me da vergüenza decirlo. Gracias a eso creo que soy madre y abuela, que es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Volviendo a lo que estábamos hablando, la salud mental es como, para mí, si la pandemia hubiera abierto una puerta así, wow, y de golpe todo el mundo empezó a hablar de algo que por lo menos antes en los medios, yo tal vez en mi ámbito y en mi pequeño mundo sí hablaba, pero se empezó a hablar en los medios y la gente empezó a hablar. ¿Quién antes decía tengo ansiedad, o estuve deprimido, tengo depresión, o tengo ataques de pánico? Era muy poca la gente que se atrevía a decirlo. Y sin dudas, nadie decía tengo un hijo adicto, o mi esposo es adicto, o mi papá es alcohólico. No lo decían, y muy poca gente aún se atreve a decirlo. Hay una cantidad enorme de personas que están encerrados en sus casas padeciendo esto y que todavía no entienden que la enfermedad mental es como cualquier otra, que si se te enferma el corazón o el estómago, porque no se te puede enfermar el cerebro, ¿no? Entonces, a mí me conformaría con que todos entendamos que no es una vergüenza enfermarse de eso, que todos podemos enfermarnos nosotros mismos o nuestros familiares, y que se puede hablar de eso y contar y transmitir y atravesarlo y sanarse también, ¿no? Me parece re importante, y creo que sí, que se empezó a hablar de esto y tuvimos que hacer como una travesía en tren bala, ¿no? Para llegar acá, porque de golpe es como si hubiera explotado, y ahora como que todo el mundo tiene alguna patología mental, ¿no? Pero bueno, se está empezando a hablar. Recién, Paola, que una mamá del grupo que coordina Marina decía que venía a buscar el milagro para su ser querido, en este caso no sé si sería su hijo, porque vi muchos testimonios de madres que van a pelear por sus hijos, y terminó encontrando el propio de alguna manera. Y yo leía en este libro que todo el tiempo la coordinadora, porque a Marina no se la nombra en el libro con su nombre, siempre se habla de la coordinadora, todo el tiempo les vuelve la mirada, ¿no? Testimonial sobre sí mismo, ¿no? No es lo que le pasa a tu hijo o lo que le pasa a tu marido, sino lo que te está pasando a vos,
que sos la que está poniendo el cuerpo en este grupo. Sí, de hecho, uno de los primeros capítulos, no me acuerdo cuál, se llama justamente Vengo por mí. Claro. Porque el que va al grupo cree que va por su hijo adicto, por su hermano adicto, por su pareja adicta, y termina entendiendo que va por sí mismo para estar mejor, más fuerte, más sólido, más acompañado, y de pronto tener una mejor versión de sí mismo el día que su familiar decida emprender un camino distinto. Pero el único margen de acción que tenemos es sobre nosotros mismos, ¿no? Y uno lo entiende ahí. Claro, y se borra todo tipo de omnipotencia, se me ocurre, ¿no? En ese momento. Y bueno, y algo que aprendí leyendo el libro, y también se los quería preguntar a ustedes, es esta necesidad de autopreservación ¿no? que se trabaja con las familias de personas adictas. ¿Y cuál es la diferencia o el límite entre acompañar, intervenir o lo que en el libro llaman codependencia? Bueno, sería muy largo y no creo que tengamos tanto tiempo. Igual a mí me encanta hablar de eso, pero no tenemos tanto tiempo. Pero resumiéndolo, al lado de un adicto siempre hay un codependiente. O sea, no es que un adicto aparece así como una planta de golpe y no. Hay una cantidad de causas, es una enfermedad multicausal, pero hay un montón de ingredientes que hacen que en una familia se atraviese la enfermedad de la adicción, que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Con lo biológico, con lo genético, con las características de la persona, con el momento en el que están viviendo, con el trabajo, con el estudio, con los vecinos, con su grupo de amigos. Es muy diverso, ¿no? Pero generalmente hay características que tienen las familias que padecen la enfermedad de la adicción. Fundamentalmente es la sobreprotección. En muchísimos casos, yo diría que la mayoría de los casos, son madres sobreprotectoras, padres ausentes. A veces la ecuación es al revés, pero es lo mismo. Hay un sobreprotector y un ausente. Y la característica de los adictos es tal vez que el mundo les duele demasiado, el dolor los atraviesa, son hipersensibles, son muy inteligentes, pero no tienen por ahí la capacidad y la fuerza o la herramienta del autocuidado y de la autopreservación, porque probablemente no la aprendieron en su infancia, y yo me identifico con eso. Creo que por no poder soportar yo mi sensibilidad extrema, no poder ver a mis hijos sufrir por X, Y o Z, ¿no? Por haberme divorciado, por cualquier cosa, entonces uno les acolchona la vida y los sobreprotege del dolor, de las circunstancias de la vida, de los fracasos. Y eso es lo peor que podemos hacer con un hijo, porque en realidad la mejor manera de educarlos es enseñarles que la vida es difícil, que la vida es dura, que van a tener un montón de obstáculos y un montón de cosas que para lo cual van a necesitar herramientas. Y si nosotros en casa se las mostramos y los acompañamos en ese dolor, en esa frustración, no sé, que se lleven materias, que repitan el año, que los deje una novia, lo que sea, mientras los tenemos ahí y les vamos enseñando que esa es la vida, en lugar de taparlos, todo el tiempo de ayudarlos para que no fracasen, o no sé, yo pagaba millones de maestras particulares para que no repitan el año, o esas cosas que en realidad uno está evitando el propio dolor, entonces le impide al otro que lo sienta, y cuando sale al mundo no tiene herramientas para protegerse de eso. Y si se da la circunstancia que accedió a la droga, porque todos los jóvenes acceden, pero hay un componente que está dormido y que de golpe se despierta, porque esto es lo que produce la droga, altera la química del cerebro. No todo el que prueba una droga va a ser un adicto, pero hoy las drogas son muy difíciles, son muy complejas, son muy adictivas. La marihuana es muy, muy dañina, esto es lo que la gente no entiende, y tal vez antes una persona no hubiera terminado en un estado de enfermedad mental, y hoy sí, ¿no? Eso es, entonces nosotros cuando la familia viene al grupo,
mi propuesta es, generalmente los hijos ya son grandes, son adultos, o sea, con más de 20 años son adultos, y la propuesta es preguntarte qué tengo que ver yo con eso, qué tengo que ver y qué hice hasta acá, y qué puedo hacer diferente, porque si vengo a pedir ayuda y pues si estoy desesperada, tenemos madres de 30 años, de 40, de 50, de 60, de 70 y de 80. Ayer tuvimos una de 85 que viene a pedir ayuda por un hijo de 54 y todavía a los 85 años está llorando por ese hijo. No es así la vida, no hay que hacer eso, hay que entender que el otro es el otro y que nuestra vida es muy valiosa, que hay que cuidarla y que la familia en general tiene más hijos, tiene maridos, tiene padres, y que no podemos detener la vida porque alguien está enfermo. Tenemos que continuar la vida y aceptar que tenemos a alguien con nuestra enfermedad y vivir con eso. Y para eso hay un montón de herramientas. No sé si te respondí con eso. Claro. Que es una doctora en psicología que nos acompaña, por Claudia Casals, que está acá presente, y Sandra Bota, que se ocupa de la prensa y hace todo el primer contacto con las familias que se acercan a pedir ayuda. Y pasa exactamente eso, ¿no? Que aparece un poco en el libro. Justamente hay un capítulo en el cual una mamá llegó desesperada, rota, como llega la mayoría de la gente. Y es milagroso asistir al proceso de transformación de la gente. Vos los vas Porque viendo. me imagino que debe ser difícil también volver la mirada sobre uno mismo y pensar qué responsabilidad me cabe a mí en la adicción de un hijo, ¿no? Pero al mismo tiempo que vos vas haciendo ese proceso, digamos, individual, estás acompañado por gente que no te está señalando, que no te está acusando, al contrario, es una compañía amorosa, solidaria. Pasan cosas hermosas en el grupo, hay mucha risa también, sí. Y hay festejos de cumpleaños, y hay, bueno, tratamos de reflejar un poco todo, ¿no? Y justamente hubo una oportunidad en la cual una mamá llegó en este estado de desesperación y dijo lisa y llanamente: yo no quiero vivir más. Y la psicóloga, la psicóloga Silvia, en ese caso, le dijo: yo no quiero vivir más así. Y ese así, que son nada más que 3 letras, transformaron totalmente hasta el estado mental de esa mamá, porque por primera vez se animó a pensar: yo no quiero vivir más así, pero yo sí quiero vivir, porque esas 3 letras lo cambian todo, ¿no? Entonces, de esto se trata el grupo, de tener como una mirada crítica y amorosa al mismo tiempo, ¿no? Y además lo que genera el grupo, que los invitamos a que algún día vengan al grupo a participar, que tenemos yo le llamo elenco estable de 80 personas, ya no nos alcanzan las sillas, estamos en redondo, en círculo, y el espejo, es muy impresionante ver cómo el espejo, cómo la enfermedad de la adicción tiene característica principal la negación, tanto en el que consume como en la familia. Es impresionante como la gente viene diciendo: no, pero mi hijo fuma marihuana a veces los fines de semana, y después resulta que es dealer, vende por Instagram, consume cocaína, paco, y los padres lo saben, lo tienen el conocimiento dentro, pero no lo pueden ni decir, porque es tan doloroso pensar eso. ¿Cómo puede ser que mi hijo elija lo que yo llamo suicidarse en cuotas? Porque la droga te va matando por dentro, te va quemando el alma, el corazón, te va rompiendo las relaciones, te va haciendo perder el amor por la vida, el trabajo, la energía, el físico, todo. Entonces, es muy impresionante eso. Y verlo en otro, que otro cuente y se anime a relatar cómo lo que le pasa a su hijo, hace que el espejo funcione y que alguien pueda decir: bueno, si ella lo puede decir, creo que yo también lo puedo decir. Ayer, el grupo los jueves, ayer una mamá, un matrimonio vino, y la mamá se paró y dijo: bueno, mi hijo fuma marihuana y bueno, y yo creo que tiene problemas, y yo decía: pero está enfermo. No, bueno, nosotros, mi hijo le encontró, sí, le encontramos botellas de licor todo el tiempo en la computadora, en el cuarto, y él no puede parar. Pero tu hijo es adicto. No, bueno, lo que pasa es que yo tengo cáncer y entonces estoy enferma. Y yo le digo: pero
no tengas vergüenza de decirlo. Sí, vos venís acá porque tu hijo está muy enfermo. Si tu hijo te deja en el cuarto botellas de alcohol todos los días, te está pidiendo ayuda a gritos, porque si no, se iría a la casa y tomaría en otro lado y consume marihuana todos los días. Y se puso a llorar y dijo, sí, yo me voy a morir. O sea, su preocupación es, ya tiene cáncer y esto es parte de la cosa, ¿no? Pero cómo cuesta decir, y yo decía, pero empezá por decirlo, no se puede cambiar lo que no podemos ni reconocer. Y bueno, y lo terminó diciendo, ¿no? Y la mamá de 85 también, yo le decía, pero decilo, dijo, yo hace años que no puedo llorar, y terminó llorando en el grupo. O sea, es muy, el grupo, yo digo que va tejiendo una red de amor, que no lo digo así como para hacerme la emocional, no, hay una red invisible de amor que se teje cada grupo, donde una mamá encuentra el apoyo, el espejo en otra, y después en el recreo se junta y se pasan un teléfono y hablan en la semana y vienen juntas, o una se llama a la otra, y después hay un grupo de WhatsApp donde todas, en la que necesita ayuda, pide respaldo, y eso ha logrado que muchos de sus hijos hoy estén en recuperación. Ayer Juana, que tiene casi 80 años, festejó que su hijo tenía 1 año y medio limpio, y ella no lo internó, no lo llevó a ningún lado, nada, simplemente le cerró la puerta y le daba comida, no lo dejaba entrar más. Y un día el pibe pidió ayuda, el pibe está en recuperación con NA, ella hace 3 años que viene al grupo, y ella se pinta, se maquilla, viene feliz, se va a tomar un café antes y después se va a cenar con las compañeras. Es milagroso, yo digo, ellas dicen que es milagroso, y yo creo que simplemente es que nos humanicemos, ¿no? Que uno va a un lugar donde se escucha hablar de sentimientos, de padecimiento, de dolor, de amor, de compromiso, algo que en la sociedad nos está faltando tanto, ¿no? Que estamos tan indiferentes y tan encerrados en nosotros mismos, y encontrar un lugar donde se comparta, donde no exista el celular por 2 horas, donde se hable con el corazón, de los afectos, del amor, del dolor, eso ojalá hubiera muchísimo más, ¿no? Terminé de leer el libro porque son tremendos los testimonios, sí, ¿no? Sí. Que se leen y están escritos con las palabras que se necesitan para generar esto justamente, ¿no? Este impacto, que ahora voy a reparar en alguna de ellas, pero a su vez hay como una pulsión de vida permanente en ese libro, y a mí me gustaba leer esas historias donde esa mamá decía, bueno, pero yo puedo ser feliz igual, ¿no? Y se curó mi hijo, no, pero puedo ser feliz igual. Bueno, ese es el milagro del que hablábamos, ¿no? No conseguí el milagro para el otro, porque no puedo, porque soy un ser humano, solo puedo actuar sobre mí, conseguí el milagro para mí, de estar mejor hoy, de seguir atravesando esta situación, pero acompañada, pero con otros, pero en un espacio que me contiene. El grupo de WhatsApp es maravilloso, hay una arenga a la mañana, vamos chicas, salgan, que hoy hay solcito, a caminar, es una cosa hermosa, y uno dice, a ver, ¿está pasando lo mismo en tu vida? Sí, pero no, porque ahora es diferente, no estás solo. No estar solo es un montón hoy en día, es un montón. Y también me detenía en algo que estabas diciendo recién, Marina, esto de, bueno, y que también lo dicen en el libro, no todo consumo es una adicción, no todo consumidor es un adicto, pero también entendí que no hay una adicción que, esto digo yo, ¿no? Que sea medible, no es que se es un poco adicto o se es muy adicto, ¿no? No sé, ¿en qué momento arrancan las alarmas? Bueno, en principio se dice que la adicción es una enfermedad de autodiagnóstico, ¿no? Y para el que no lo sepa, de alguna manera, y yo lo cuento, lo intento explicar en mi parte del libro, la codependencia es, no consumimos sustancias, ni juego, ni otras cosas, sino que consumimos personas. Nos vamos consumiendo personas porque tapamos el dolor con amor, pero hay amores que no son buenos, y a veces mucho amor asfixia, ¿no?
Eso es una de los refuerzos que tratamos de mostrar, ¿no? Que trabajamos sobre nosotros, no podemos cambiar a otro. Es muy omnipotente creer que yo con mi poder voy a cambiar al otro, voy a cambiar a un hijo. Un hijo es un adulto, es una persona que tiene que hacer su propia vida y que elegirá lo que quiera y lo que pueda, ¿no? Y si se enferma, sí, siempre estamos para acompañarlo. Nosotros, el mensaje es: yo en recuperación te acompaño. ¿Querés ayuda? ¿Querés que te acompañe? ¿Querés hablemos de esto? Porque si entendemos, porque si tuviera otra enfermedad, no lo acompañaríamos, no le diríamos vamos a un médico o hagamos algo juntos. Entonces tratamos de entender y de bajar esa cosa que tiene la enfermedad de la adicción, que realmente es terrible, porque cuando vos vas a un médico o vas a pedir ayuda, no es que viene alguien y te dice, bueno, toma esto a la mañana, a la tarde y a la noche y ya está. No, decís, arranca un camino que no sabes a dónde te llega, no sabes a dónde vas a llevar. Y a veces tenemos varias madres con los hijos en situación de calle hace 2 y 3 años, y están en la calle y aprendieron a que ese es el hijo que pueden tener, y formaron una relación con ese hijo en situación de calle, lo visitan y tienen de él lo que pueden tener, y ellos tienen de ellos una madre que acepta que su hijo no puede o no quiere otra cosa, y la vida continúa igual, ¿no? Y ese es el mensaje que nosotros decimos de esperanza. Se puede vivir con esto, se puede, y también se puede llegar a la recuperación desde el lado de afuera. De hecho, yo no me atribuyo nada, la recuperación de mi hijo es de mi hijo, no es mía, pero sí, cuando uno ve que un hijo o un familiar entra en recuperación, es como que toda la familia florece, empieza como a aparecer la esperanza, la fe, el amor, brota otra cosa, y eso es glorioso, es fabuloso. Justamente. Y creo que en un pasaje del libro, si mal no recuerdo, está en palabras de la psicóloga, que el destino para un adicto es el hospital, la cárcel o el cementerio, ¿no? O la recuperación. Yo le agrego, eso es el programa de los 12 pasos, SNA, Narcóticos Anónimos, y Naranón, o AA y Al-Anon. Se dice esto, ¿no? Que el destino de un adicto es cárcel, hospital y cementerio, lo cual es cierto también. O sea, yo intento que se entienda que la adicción tiene muchísimo que ver con la falta de límites. La falta de límites que no le pudimos poner a nuestros hijos porque no nos la podemos poner a nosotros. Yo muchas veces las interpelo a las madres y les digo, pero pregúntate vos, ¿cómo vos? Dice, pero yo ¿cómo lo voy a dejar si sé que está mal o que tiene frío y yo no puedo decirle que no venga a mi casa? Y yo digo, ¿y por qué pretendés que tu hijo haga algo distinto y se ponga un límite y no consuma si vos te estamos sugiriendo, decimos, no hagas esto y no puedes dejar de hacerlo? Esto es el límite, es lo que marca sobre todo la enfermedad de la adicción. Y todos nosotros, que me diga alguno que no tiene dificultades para pagar el celular, para pagar una serie cuando va por el capítulo 2 y son las 2 de la mañana, decís, me tengo que levantar mañana y no puedo parar, o agarré un paquete de papas fritas y hasta que no me como la última no paro, ¿no? ¿Cuánto estamos nosotros mostrando, o en las casas, como se abren las botellas de vino y se toman hasta el final y creemos que no pasa nada con eso, pero todo lo que nosotros hacemos estamos mostrando a nuestros hijos. Ellos nos están prestando atención, no a lo que decimos, sino a lo que hacemos, ¿no? No me acuerdo qué habías preguntado. Pero... La pregunta por ahí tenía que ver, bueno, además de esta frase que me daba pie a después registrar a lo largo del libro. La recuperación, eso, que la frase de cárcel, hospital o cementerio, la mayoría de las madres que vienen al grupo, hay algunas que tienen los hijos fallecidos, otras que los tienen presos, y muchos que los tienen internados, y muchos los tienen en consumo, y muchas en situación de calle. Bueno, nosotros a esa frase le agregamos, la cuarta opción es la recuperación, y hay que tener fe, por eso nos llamamos Familia Esperanza,
que la recuperación llega. Yo he tenido a mi hijo muchos años en recuperación, ahora lo tengo hace 2 años y medio en recuperación y es posible. Y la recaída es parte de la enfermedad, pero la recuperación también lo es. Hay testimonios de recuperación también. Me preguntaba Paola qué criterios pusiste en juego a la hora de elegir esos testimonios o cómo fue tu proceso de escritura, porque tengo entendido que vos participaste de la reunión, no te pusiste a tomar nota en la reunión, digamos. Ah, no, eso fue raro, pero siempre me lo dicen, pero no podía tomar nota porque tenía que estar atenta a lo que pasaba ahí y confiaba, no sé si bien o mal, en que bueno, después me iba a acordar digamos, del nudo o de las 2 o 3 historias más relevantes o significativas de cada reunión, y cuando volvía en el colectivo iba escribiendo en el celular, ahí sí escribía. Lo que me pasa a mí escuchando esas historias, conmoviéndome con esas historias y tratando de encontrar la manera de transmitirlo a otro, a alguien que de pronto no esté en esa sala, pero que yo quiero que entienda, que capte la energía, que capte también las cosas hermosas que pasan, como decíamos, se festejan cumpleaños, se generan amistades, se comparten un montón de cosas que mejoran el día a día de cada una de las personas que va. Entonces, era simplemente eso, tratar de ser yo sin esconderme detrás de ninguna técnica literaria, ninguna estrategia, contando lo que me pasaba. Y bueno, lo hemos hablado muchas veces con Marina, a veces después de una reunión no se puede dormir, porque es tan fuerte lo que pasa, te pega de tal manera que te quedás dando vueltas en esta madre, o en este padre, o en esta actitud de tal persona. Y bueno, traté de que sea eso, que sea lo más transparente posible, es lo que yo vivía, contado por mí. Claro. Sí, como lectora para mí tiene una fuerza, ¿no? Desde la primera persona que se emplea, lo testimonial me parece que es trascendental. El libro inicia con el testimonio de Marina en primera persona, con un llamado al 911 concretamente, así que me parece que ahí radica buena parte de la fuerza de este texto. Y por ahí yo me quería meter en una cuestión que tiene que ver con lo normativo, ¿no? Con lo que nos trae hasta acá. Entiendo que mucho más allá de las cuestiones personales y familiares que son de público conocimiento, vos trabajás con adicciones desde hace muchísimo tiempo y debés haber visto el Estatuto de la Salud Mental en Argentina en diversas etapas, ¿no? Hasta llegar a la sanción de la ley en el año 2010, que entiendo que tiene muchas falencias y que ustedes las vienen señalando hace rato, y que en algunas, creo que en el libro también lo dice, mencionan que hay un problema ideológico. La ley está toda apuntada a que ni siquiera, por ejemplo, a la persona que tiene un padecimiento mental no se le llama paciente ni enfermo. O sea, es padeciente o usuario. Usuario, como si, parece increíble, ¿no? O sea, vos vas a hablar en una ley para hablar de enfermos mentales y le decís usuarios. Entonces, claro, porque supuestamente decirle enfermo es estigmatizarlo, cuando nada más estigmatizante que no poder ni decirlo. Es todo lo contrario, es una paradoja. Así arranca la ley. Entonces, cuando yo digo la ideología, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de que con la excusa de defender al paciente o defender al enfermo, le quitaste los recursos que necesita. La ley dice que no se puede tener hospitales monovalentes. El Borda y el Moyano son hospitales monovalentes. ¿Por qué? Porque el enfermo tiene, para no estigmatizarlo, tiene que ir a un hospital común, como, no sé, al Tornú, al Fernández o a cualquiera. Entonces una persona cae en la guardia, está 7 horas, está en abstinencia o está en consumo o está con ganas de suicidarse. Entonces cae en una guardia como cualquier otro, está tirado en el piso, tiene que esperar 5 horas, por ahí que lo atiendan, y termina medicado porque no hay, por ahí no hay un psiquiatra. Imagínense, estoy hablando de la capital, imagínense en cualquier provincia de este país donde la persona llega y no hay un psiquiatra ahí esperándolo para ayudarlo. Eso es muy injusto. Y lo pone en una cama, al lado de cualquier otro enfermo de cualquier cosa.
Un enfermo mental no puede, se llaman enfermos verticales. Un enfermo de cualquier otra cosa son horizontales, están en camas. Un paciente psiquiátrico, un adicto o una persona con depresión va a necesitar caminar, fumar, llorar, correr, gritar, moverse. Y esto ya los hospitales no están preparados para esto. Entonces decirle que lo vas a mandar a un hospital común es una locura, porque si lo mandás a un hospital especializado en salud mental y tenés un hijo esquizofrénico que está dentro de tu casa diciendo que te va a matar, y hemos visto en los últimos meses un montón de padres que mataron a hijos. Hoy hay un caso de una señora que estaba con depresión que mató a su hijo autista. Hay montones de casos de estos, ¿no? Entonces vos le negás a una persona que tenga un hospital lleno de psiquiatras, de enfermeros especializados en psiquiatría, de otras psicólogos y otras especialidades que puedan atender eso puntual que le está pasando a ese enfermo. Y además, perdón Marina, es una locura. Una cosa inadmisible, que es que en la ley se le requiere el consentimiento a la persona, la voluntad. O sea, un adicto en consumo tiene su voluntad cooptada por la sustancia que consume, o sea, no tiene una voluntad que le permitan decir, bueno, señores, sí, me quiero internar, necesito sanarme. No existe eso, tampoco en una persona que está cursando un brote psicótico o cualquier padecimiento mental. O sea, justamente lo que no tiene el enfermo mental es su voluntad libre como para elegir, ¿no? El camino de la recuperación. Ese es el artículo 20. O sea, y como esto, con este espíritu de esta ley, todos los artículos tienen algo apuntado a eso. Un adicto, si vos sos una madre, ves a tu hijo que está muy mal, que hay pibes que hacen intentos de suicidio, tenemos la estadística con un aumento del 30% y una cantidad de suicidios adolescentes que no se dan a conocer. En este país, que es tremendo, vos necesitas internarlo, y la ley dice que la persona, aunque sea un pibe de 20 años, tiene derecho a llamar a un abogado y decirle, yo no me quiero internar, mi madre me quiere internar, y si logra que venga el abogado, lo sacan. Entonces, si yo no quiero ser autorreferencial, pero si yo no hubiera hecho todo lo que hice, mi hijo estaría muerto, claramente estaría muerto. Y yo tenía el conocimiento y los años y sabía cómo iba a terminar eso si yo no hacía lo que hacía. Pero yo tengo una prepaga muy buena y tengo un montón de recursos que el resto de muchas partes de la sociedad no tienen. Entonces, ¿por qué queremos cambiar la ley? Porque esta ley, además de tener este espíritu que para mí es absolutamente contrario a lo que es la antidefensa de los enfermos mentales, es negarles la salud digna que merecen. La ley dice que se debe aplicar el 10% del presupuesto de salud del país a salud mental. Esto no se destina jamás el 10%, si tenemos en cuenta que la estadística dice que 1 de cada 4 personas tiene una enfermedad mental. El 10% no estaría acorde con la estadística, pero además, por ejemplo, en este año solo se aplicó el 0,8 del presupuesto de salud para salud mental. O sea, nadie está haciendo hospitales, nadie está haciendo casa de medio camino, nadie está haciendo espacios en los hospitales comunes para albergar enfermos mentales. No hay la cantidad de psiquiatras necesarios en los hospitales. Estoy hablando de todo el país, ¿no? La verdad que en Capital Federal algo un poco más funciona. Nosotros hemos hecho mucho lío en Capital, hemos hecho encuentro con diputados y con el ministro de Salud, y bueno, ahora estamos luchando con la ministra de Salud Mental nacional, pero sin plata, podemos tener las mejores intenciones, sin plata no se puede hacer nada. Entonces, esto es un largo trabajo, y pedimos, por favor, que hay un montón de proyectos preciosos presentados en la Cámara de Diputados y no los sacan del cajón. ¿Por qué? Porque es ideológico, porque en este país está partido en 2 o en 3, y como los que hicieron la ley son de un partido, entonces los otros reclaman y ellos
bueno, toda la historia de siempre que debe haber en un montón de otros casos, ¿no? En otras cosas. Somos así. Sí, que la ideología tiene que quedar de lado, que el partidismo tiene que quedar de lado, porque hay algo que es mucho más importante, que es la salud de la gente, ¿no? Sí, bueno, cuando uno lee lo que ustedes cuentan, lee los testimonios, es como, está bien, no existe el sentido común, ¿no? Uno pretendería aplicar sentido común, a veces no existe, pero como que es un poco una obviedad que quienes hicieron la letra de esta ley no están detrás, es la famosa detrás de un escritorio, ¿no? Se escribió Exacto. detrás de un escritorio. Es una ley de escritorio. Y no tiene en cuenta experiencias de quienes de primera mano te pueden decir. Yo leía en los testimonios de este libro que cuando una mamá cuenta que a su hijo lo internaron es una celebración. Y cuando una mamá cuenta que a su hijo lo sacó de la internación porque lo vio... Porque pobrecito no le gustaba la comida. Fue como Claro. una, ¿no? Entre la sorpresa y la indignación del grupo. Creo que la queríamos amarrear. De hecho, ayer en el grupo una mamá vino a decir que por suerte, hacía 6 meses que venía el grupo, había logrado internar al hijo y que no solo que, o sea, nosotros no le decimos lo que tiene que hacer, pero le va cambiando la cabeza que el hijo le pidió internación, ¿no? Porque le vamos explicando por dónde ir encerrándolo para que él mismo venga a pedir ayuda. Y fue un estallido de aplauso en todo el grupo y claro, había como 7 personas nuevas y yo les digo, no, esperen que ahora les explico. Deben pensar que estamos todos locos, que estamos celebrando que internaron a un pibe, pero internarlo es salvarle la vida probablemente. Darle otra oportunidad. Claro, claro, sí. También veía que ahí decían que así como la ley establece que es por voluntad propia que alguien se puede internar, también aparece en un artículo esto del riesgo inminente, ¿no? Que es el mismo. Es el mismo artículo 20 que dice que para que la persona sea internada en contra de su voluntad tiene que tener riesgo cierto e inminente. Si es cierto no es inminente, o sea, ya es una contradicción en sí mismo. Pero además, todos los que, no sé, vamos a tomar la adicción, pero también podemos tomar la esquizofrenia o cualquier otra enfermedad que lo que tarda la ambulancia en venir o la psiquis de ese paciente que sospecha ya de lo que se le viene y cuando llega la ambulancia y esa persona baja y ya no está en riesgo, suponemos que no está en riesgo no sé, de clavarse un cuchillo, no sabemos. Eso, si en ese momento no verifican esa situación, exactamente. No se cumple, digamos, el requisito de la ley. O sea, si no se está por tirar del balcón, y si no se está por clavar un cuchillo o matar a alguien, entonces no lo pueden llevar. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene que ir por su voluntad. Es una locura. Y si no, hay que llevarlo a la fuerza, a un hospital público. Ahí el hospital tiene que informar al juzgado. Es la única enfermedad donde necesita que un juez diga que si esa persona puede o no internarse. Si yo tengo un infarto, nadie va a llamar a un juez para que digan si me pueden operar o no, ponerme un stent. Bueno, en esta enfermedad sí. Entonces, la ley, hoy en día, hay muchísimas cosas que se podrían modificar. De todas maneras, lo que el libro intenta hacer, porque no sé cuánto tiempo nos queda y quiero decir esto, el libro intenta mostrar que no tenemos que esperar que todo venga de afuera. A mí lo que más me moviliza es que cada uno de nosotros pensemos que empiece por mí, ¿no? Que empiece por mí, por mi casa, que empiece por mis hijos, que empiece por mi conducta, que empiece por mi edificio, por mi barrio, que cada uno de nosotros se interpele y piense qué estamos haciendo con esta sociedad y que podemos cambiar. Y el libro es para la gente que está sola, que todavía no se animó, que por ahí me escuchó hablar en la televisión y por ahí compra el libro y de esa manera decide pedir ayuda, ¿no? El libro tiene la ventaja de que puede llegar a todo el país. Si alguien lo puede comprar, puede sentirse más acompañado y más comprendido. Para eso lo escribimos, porque nos parecía que era un servicio contarle a la gente que hay un espacio donde se puede hablar de esto, que nadie te va a juzgar, ni te va a decir que está bien y que está mal. Simplemente te vamos a decir, te abrazamos y te vamos a acompañar en este camino, porque sabemos lo que estás sintiendo, porque estuvimos ahí o estamos ahí. Sí, también el libro tiene recursos, ¿no? También tiene recursos, tiene toda una parte en la cual, hay un montón de lugares a donde la gente puede ir, puede llamar, puede comunicarse de distintas maneras.
no sé, tenemos Naranón, NA, Alcohólicos Anónimos, bueno, hay un... El 108, el 135, el sí, 144, sí. bueno, todas las líneas y todos los recursos, bueno, el 911 es el principal, ¿no? Al que muchas veces hay mucho miedo de llamar, no, pero nosotros le decíamos ayer a una madre en el grupo, no, pero me va a matar, y llamaste al 911, no, porque ¿cómo voy a llamar al 911 y va a venir un policía? Y pero es que te puede matar, ¿entendés? Que si vos misma decís me va a matar, y te puede matar, porque no es dueño de lo que le está pasando, y seguramente la mamá que ayer mató a su hijo autista porque creyó que no podía vivir más y después se suicidó. Y tal vez si hubiera tenido alguna ayuda o un acompañamiento, hubiera podido mandar un mensaje a un grupo, a una amiga, algo, ¿no? Hay mucha gente desesperada dentro de las casas. Vos sabés que me quedé pensando en esto que vos decías, Marina, recién del hablar, de lo bien que hace hablar. Y justamente, bueno, la definición del adicto, ¿no? Adicto es lo no dicho. El adicto no habla y muchas veces tampoco habla el entorno. Claro. Recién puede hablar cuando tiene un espacio de contención. Recién puede hablar cuando se acerca a otros que padecen algo similar, ¿no? Entonces, como que el tema del adicto no es solamente del que padece la adicción, sino también de quienes lo rodean, ¿no? Y ahí se rompe esto. Y el otro día un padre dijo algo que fue fantástico. Te había escuchado a vos en la radio y dijo, ¿y si lo que yo necesito es venir acá a hablar? Ya solamente eso alivia. Solamente eso alivia. Y ayer volvió. Mira. Ayer volvió y dijo que se había sentado, sí. Que se había sentado con los hijos y les había contado lo preocupado que estaba. Y dijo, no saben lo bien que me sentí. Y uno piensa, pero ¿cómo no se te ocurrió antes? Y no se te ocurrió antes, que podés hablar y no hablar, que es lo que generalmente nos sale, con reproche, como una orden, no, pero no hagas esto, no hagas lo otro. Y si lo damos vuelta y decimos, ¿sabés qué? Yo me pregunto si alguna vez te dije que era la droga, me pregunto si te dije lo malo que es para el cerebro hasta que tengas 26 años que tomes alcohol, y estoy preocupado por mí porque tengo miedo de no haber hecho las cosas bien, o quisiera saber si sabes lo que estás haciendo, si tus amigos si fuman o si toman pastillas, si alguna vez tomaste una pastilla. ¿Por qué no dar vuelta y convertir esto en una conversación y poder decirle a un hijo, porque estoy preocupado por vos y estoy preocupado por mí porque esto me duele mucho y necesito ayuda? No, necesitas ayuda. No, necesito ayuda. Y el otro escucha y dice, bueno, o sea, no soy yo solo, ¿no? Cambiar eso. La red, en toda esa conversación lo que ha surgido con muchísima fuerza es la red. Voy con una última pregunta, me gustaría abrir las preguntas también a la gente que se ha acercado, pero bueno, me preguntaba un poco por mi formación, digamos, yo provengo del ámbito de la comunicación social, me preguntaba por la prevención, ¿no? Yo creo que hace años que el Estado Nacional no dio lugar a campañas de prevención. Recuerdo una muy vieja Sol sin drogas del año 96, con la cara de Maradona, en enero, en un verano del 96. Recuerdo, creo que el Cedronar era responsable de Fleco y Male, con el doctor Miroli, que tuvo repercusiones varias. Sos muy joven vos para acordarte de eso. Yo me reacuerdo. No, 42, pero me reacuerdo de todo eso fue promediando los 90. Lamentablemente no hay plata para esto tampoco. Es tremendo. Pero hace años. Bueno, hace años que no hay una campaña. Claro, ¿sirven las campañas de prevención? Mira, yo creo, esto es lo que me viene últimamente a la cabeza. Yo creo que pensar en esto como el narcotráfico es una cosa muy frustrante porque no sé si alguien puede con eso, ¿no? Entonces yo digo, en la calle y afuera está el mal, el narcotráfico y todo, la delincuencia, todo lo que implica esto es el mal. Y nosotros, si nosotros lográramos hacer la contracultura del bien, yo digo que tenemos que tratar de hacer la contracultura del bien. Si el Estado no nos va a dar la prevención, si el Estado no nos va a dar eso que estamos pidiendo, las campañas de ese tipo. Ahora escuché el otro día en la radio una campaña que decía que
mi hijo le regaló al hermano la tele, le regaló no sé qué y se compró no sé qué. Si vas a jugar, jugá la Lotería Nacional. O sea, no puedo creer. No. Eso es una locura. Claro, bueno, claro. pero, o sea, el juego también es para mí el mal. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. Nuestro hogar, que es empezar a decirle a los pibes desde chiquitos que afuera está eso, el narcotráfico y la oferta de cosas que te quieren de cliente para chuparte la vida y sacarte dinero. Y vos, si sos inteligente y sos piola, no tenés que darle al mar, entregarte así es fácil. Entonces, si cada uno en su hogar lograra transmitir ese mensaje y en el colegio se empezara miren lo que le digo, desde el primer grado a tener primero educación emocional. ¿Por qué tenemos tantas materias boludas y al cohete y no tenemos educación emocional? Que a un pibe se le explique que lo que es el dolor, que es el sufrimiento, que es la angustia, que te peguen, que no te peguen, que es un montón de cosas que un chico de 6 años hoy lo puede ver, lo puede entender, y que cuando lleguen al secundario pueden ellos mismos identificar si algún compañero consume o si está pasándola mal o si en su casa pasan cosas. ¿Cuántas cosas y cuántas muertes se hubieran evitado? Yo creo que la prevención, parece una frase estúpida, pero la prevención empieza por mí, por lo que voy a mostrar, empieza por la casa y tiene que seguir por el colegio. Y después, bueno, si el Estado hace algo, lo hará, pero dejemos de esperar que el Estado nos dé lo que no quiere o no puede. Empecemos por nosotros y cada uno en su pequeña comunidad, en su lugar, que empiece a transmitir la cultura del bien. Y además yo agregaría que seamos solidarios con el sufrimiento del otro, ¿no? Porque después de todo, yo lo pensaba muchas veces, ¿no? En esto que pasa con Marina, que la gente la sigue tanto, la quiere tanto, porque ella dice la verdad, porque es honesta y porque ella podría estar en su casa ahora, tranquila, con su hijo en recuperación. Es una militancia también, ¿no? Claro, exactamente. Y ella está, digamos, liderando un grupo que está formado por profesionales que trabajan ad honorem, con responsabilidad, con amor, con entrega, para que otros estén mejor. Entonces también se trata de ser sensible, de que el sufrimiento del otro no me resbale y de mirar a los demás, ¿no? Entonces, de tratar de hacer el laburo lo mejor posible en casa, con nuestros hijos, sí, con nuestros nietos, con nuestras familias, pero además estar atentos y empáticos, ¿no? Con relación a los demás. Me parece que es algo importante. Es que realmente yo lo hago porque yo no quiero que ninguna otra persona tenga que pasar por lo que yo pasé. Yo no me puedo quedar tranquila en mi casa porque yo ahora no tengo que preocuparme pensando si me va a sonar el teléfono, porque la verdad es que no lo siento, pero sí sé que hay otras mamás que están sufriendo y yo creo que tengo que agradecer lo que yo hoy tengo, solo por hoy, y poder evitar que alguien pase por el sufrimiento que yo pasé, que hay muchas maneras de pasarlo. Y si lo vas a pasar, decimos que dolor compartido es medio dolor, y es real. Y es un placer también, por más de que sea muy duro hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa y seguir difundiendo algo que como herramienta, como servicio que nombraron en este libro le puede servir a mucha gente. Sí. La salida es con otros. Sí. Es muy difícil que alguien pueda enfrentar esto solo, es demasiado grande, pero con otros es posible, es más fácil. Se puede decir y genera mucha empatía, nadie lo sabe, ¿no? Que se puede decir y bueno, por eso, no sé si se dan cuenta, el libro se llama No están locos. Nosotros creemos realmente que no están locos, simplemente es todo lo que dijimos. Y gracias por abrir su corazón de esta manera. Muchas gracias.